Saludos, estimados alumnos de la Escuela Virtual de la Oficina Nacional de Estadística. Les habla Luisa García y estaré compartiendo con ustedes el tema la producción de estadísticas de comercio exterior de la Oficina Nacional de Estadística. Veamos. Presentación, estadísticas de comercio exterior. Y con esta presentación nos hemos propuesto un único objetivo y es poder explicarles la metodología de producción de las estadísticas de comercio exterior utilizada por la Oficina Nacional de Estadística. Y esas estadísticas elaboradas por la ONE y difundidas también por la ONE se producen a partir de la base de datos provista por la Dirección General de Aduanas. Esta misma base de datos es entregada a otras instituciones ligadas al sector de comercio exterior, como son el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Y esta misma base de datos entregada por la DGA es validada de manera interna por la ONE. Posterior a ello se realiza lo que conocemos como un proceso de conciliación de la data, y ese es un trabajo técnico interinstitucional que busca poder crear una data única como país. Y en esta parte es muy importante mencionar el trabajo de los técnicos que de manera conjunta trabajan para poder ajustar los montos y que todas las organizaciones del Estado puedan presentar la data única como país sin diferencias. Esta base al final del proceso es enviada a organismos internacionales, como es el caso de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Metodología de producción de las estadísticas de comercio exterior. Podemos categorizar este proceso en tres grandes fases. En una primera fase, la Dirección General de Aduanas captura la información en los registros que completan los exportadores e importadores. La segunda fase es una fase interna dentro de la Oficina Nacional de Estadística y consiste en validación de estos registros producidos capturados, mejor dicho, por la Dirección General de Aduanas. Ya en la tercera fase es una labor interinstitucional donde el Banco Central, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Hacienda y la ONE trabajan de manera conjunta. Veremos ahora cada una de estas fases. En la primera fase, en la captura de la información por parte de la DGA, y este es el registro que ellos utilizan, llamado Declaración Única Aduanera, mejor conocido como DUA. Este registro es completado directamente por el importador o el exportador de las mercancías. Luego de que se tienen esos registros ya validados en su base de datos de manera interna por parte de la Dirección General de Aduanas, esta data es compartida a través de una dirección con las demás instituciones ligadas al sector. Es una data varidimensional bastante pesada, porque en el caso de importaciones, por ponerles un ejemplo, estamos hablando de millones de registros de importaciones. Luego de que cada institución tiene su base de datos, la ONE de manera interna realiza la validación de los registros. Y la validación consiste básicamente en realizar una verificación de los registros de la base de datos enviada e incluye una reestructuración de la base de datos de acuerdo a criterios establecidos por organismos internacionales. Al analizar la base de datos, en el proceso de validación, se analiza la estructura y el contenido de la misma. Y nos concentramos en tres grandes aspectos, que es poder lograr la coherencia de la base de datos, la concordancia y la consistencia. Y la coherencia se refiere a que el dato representado represente la variable a la cual está haciendo referencia. Si es una variable de fecha, que realmente en el campo de fecha esté contenida una fecha, por lo que el dato que la presente no puede ser un número entero o un carácter, tiene que ser una fecha. Ya en la parte de concordancia se centra en aspectos relacionados al dato como otros que se encuentren dentro o fuera de la misma base, como una variable de precio en dólar y otra como tasa del dólar. Y la consistencia relaciona datos de una variable con otros datos de la misma variable. O sea que dos datos que correspondan a un mismo día no pueden tener tasa de dólar distintas. Eso es un ejemplo de una tabla de importación donde en la columna de la izquierda pueden ver todos los campos que contiene la base de datos. Desde la fecha de liquidación, el nombre del importador, el arancel, la cantidad, el gravamen,
la tasa de dólar aplicado para ese registro en particular y los valores FOB y CIF para ese mismo registro. Si se fijan en las columnas siguientes, para cada uno de los campos se especifican los criterios que este dato debe de tener. Coloquemos, por ejemplo, el caso del campo arancel, en donde el tipo de dato debe ser un dato en el varchar con una longitud de unos 10 dígitos. La base puede estar vacía en este campo, tiene la posición 6 dentro de la base y acepta que el campo esté vacío. Eso es un ejemplo real de un extracto de la base de datos, donde pueden observar el código del país en la primera columna, el nombre que corresponde a ese código país, el número de arancel, el producto detallado, y cabe mencionar que este detalle es colocado por el mismo importador o el mismo exportador, la cantidad para la mercancía de que se trate y la unidad en la que se encuentra expresada. Ahora bien, ¿por qué la ONE valida los datos que le suministra la Dirección General de Aduanas? Bueno, por dos razones básicas. La primera es que se necesita estandarizar las inscripciones y poder garantizar la correcta aplicación de la enmienda arancelaria correspondiente. Y más adelante les voy a explicar a qué se refiere enmienda arancelaria. Y segundo, porque necesitamos mejorar la calidad de los registros para la generación de reportes que sean más confiables y más oportunos. En la tercera fase, que es la fase donde se trabaja de manera conjunta, en la fase de conciliación, tenemos al Banco Central, a la Dirección General de Aduanas, al Ministerio de Hacienda y nosotros como Oficina Nacional de Estadística. ¿Qué se hace en el proceso de conciliación? Bueno, primero homogeneizamos la fuente de datos y seguido de esto identificamos las diferencias de monto entre cada una de las fuentes para luego analizar el origen de las diferencias y por último darle tratamiento a las diferencias. Veamos la parte de homogenización de fuentes. Se identifican las diferencias en cuanto a clasificación y el nivel de desagregación. Así que esta parte tiene que ver con que podamos tener tanto en la base que compartimos con la Dirección General de Aduanas como la base que es trabajada por el Banco Central, una misma clasificación y nivel de desagregación a nivel arancelario. Tenemos acá para el año 2018 el arancel 39075000 que hace referencia a productos de plástico, el país de que proviene, el valor FOB y el valor CIF. Ya en la parte de identificación de las diferencias de montos entre fuentes, pueden observar en este cuadro comparativo para el año 2016 el comparativo de importaciones mensuales de petróleo y derivados. Pueden observar el valor asignado por el Banco Central, el valor de la ONE y las diferencias entre estos dos montos. Cuando se analizan las diferencias, o mejor dicho, el origen de las diferencias, se deben identificar las diferencias en base a un análisis para poder determinar por qué se dan esas diferencias y cuáles podrían ser los orígenes de las mismas. Primero tenemos que revisar que los registros con fechas de declaración del producto de la DGA sean concordantes con el registro de la excepción del producto que tiene el Banco Central registrado. ¿Por qué? Porque pueden haber diferencias de fechas que hagan que un registro que corresponde a un mes o a un año, por cambiar el año de la fecha, pase a otra base de datos y por tanto se refleje en una diferencia de monto. Lo segundo es que pueden ser discrepancias entre la cantidad de producto recibido y la cantidad de producto que fue declarado por la empresa. Pero además ocurren errores de digitación, sean errores de digitación por parte del importador o exportador. Ya en el análisis de las diferencias entre las fuentes, esta busca poder identificar dónde están estas fuentes y cuáles son las causas que produjeron las diferencias. En una primera parte podemos tener diferencias de registros por parte de que la fecha en la declaración del producto de la base de DGA no coincide con la fecha recibida por el Banco Central y declarado por la empresa. En un segundo escenario pueden ser discrepancias entre la cantidad de producto recibido y la cantidad de producto declarado por la empresa. Pero sucede muchas veces un error de digitación debido
o a un error del exportador o el importador al momento de completar la declaración única aduanera, o un error al pasar esta información a la base de datos, o simplemente a un error al copiar la base de datos de una parte especial de la base a otra para poder trabajar. También ocurre omisión de registros en una de las bases por cualquier tipo de error que se haya podido cometer, pero uno muy usual es el de metodologías no unificadas, y más adelante voy a explicar la parte de metodología. Y en el tratamiento de las diferencias, estas diferencias, por las razones que ya les acabo de explicar, pueden ser consensuadas entre las instituciones participantes, y estas son las siguientes. Se deben de respetar las fechas tal cual se encuentran en los registros de cada fuente. La única razón que podría llevar a un cambio de fecha es una rectificación directamente con la Dirección General de Aduanas para asegurarnos de que el registro tiene la fecha que les corresponde. Pero además se pueden incorporar los montos de la base de la DGA desde fuentes no aduaneras reportados por el Banco Central. Y esto así porque la Organización Mundial de Aduanas recomienda incorporar a la base que registra aduanas aquellos montos que podrían ser colectados por otras instituciones y que han sido por alguna razón omitidos por las aduanas. Y en tercera parte podemos mencionar que las técnicas de prorrateo pueden ayudarnos a corregir subvaloraciones en los valores reportados en una de las fuentes. Todo esto en el caso en que se considere pertinente y siempre consensuado con las demás instituciones involucradas. Acá les comparto una tabla comparativa de importación de combustible del año 2016, donde pueden ver para cada uno de los meses las diferencias reportadas de acuerdo a las diferentes fuentes. A la fuente del Banco Central, la fuente de la ONE, que es la misma que trabaja con la base de datos de la DGA, y las diferencias entre estas dos. Ahora bien, ¿en base a cuáles criterios podemos hacer estos ajustes o aplicar las consideraciones? Bueno, lo primero que tenemos que ajustarnos a estándares internacionales. Y la Oficina Nacional de Estadística, a fines de trabajo con la data de comercio exterior, trabaja con el sistema armonizado. El sistema armonizado no es más que una nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas conforme a un código de criterios que son aceptados por todos los países que participan del comercio internacional, lo que permite que los países establezcan sus clasificaciones nacionales de más de 6 dígitos, y estas reciben revisiones acá algunos de los criterios de validación de los registros, ya que las validaciones, los ajustes, los montos que puedan llegar a pasar de una fecha a otra deben de ser consensuados por todas las instituciones en base a criterios comunes. Tenemos acá el sistema armonizado. Este sistema armonizado consiste en una nomenclatura internacional aceptada por todos los países y que ha sido elaborada por la Organización Mundial de Aduanas. Esta conforma un código de 6 dígitos para cada uno de los productos, de manera que cada uno de los países pueda aceptarlo y que pueda entonces establecerse sus clasificaciones nacionales de más de 6 dígitos. A este sistema armonizado se le hacen revisiones cada 5 años, de manera que puedan incorporarse los nuevos productos con sus respectivos códigos y que puedan entonces eliminarse aquellos productos con sus códigos que ya no están siendo objeto de transacciones internacionales. También tenemos acá la ISO 3166. Como ustedes saben, la ISO es la Organización Internacional de Estándares que busca estandarizar calidad de los productos, pero también de los procesos. Y esta ISO es la que trabaja con la clasificación de los países utilizada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta tiene la nomenclatura internacional para códigos de países y de subregiones. Su propósito es poder definir códigos internacionales y que puedan ser reconocidos para los referentes de los países. Además de esto, tenemos como una de las consideraciones de criterios para la conciliación la CUSI, que es una clasificación uniforme para el comercio internacional de mercancías y que está correlacionada con un sistema armonizado, también elaborada por las Naciones Unidas y que tiene las revisiones más actuales, que son la revisión 3 y la revisión 4. Y uno de los instrumentos más importantes
para utilizar los criterios es el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías, ESIN 2010, que es elaborado por las Naciones Unidas, cuya última versión es del año 2010, y el cual ofrece algunas recomendaciones. Acá un ejemplo del sistema armonizado y cómo ellos elaboran la clasificación para los productos. Tenemos acá el producto de huevos de gallina de la especie Gallus domesticus. En eso ustedes pueden observar que está subclasificada primero en la sección 1, que hace referencia a productos de origen animal o productos vegetales, agrícolas. Este producto en particular corresponde a la sección 1, capítulo 4, partida 07 y a la subpartida 11. Recuerden que los dos últimos dígitos de ese arancel corresponden ya a una enmienda arancelaria nacional. El Manual de Recomendaciones de las Naciones Unidas recomienda, entre otros aspectos, poder registrar todos los bienes que se añaden o que se sustraen del conjunto de recursos materiales en un país. Recomienda además registrar las mercancías en el momento en que entran o salen del territorio económico del país, excluir determinadas categorías de bienes que por conceptos estadísticos no entran dentro del concepto de comercio exterior, como son algunas transacciones de donaciones o de mudanzas o de objetos que entran al territorio no con el fin de quedarse dentro del mismo. Además de completar la data con información aduanera que pueda estar disponible. Esa es una tabla que muestra las categorías de la CUSI y como pueden observar, para cada uno de los códigos de la CUSI hay una correlación directa con el sistema armonizado. Bueno, ¿cuáles son algunas de las ventajas de contar con una base conciliada? Lo primero es que se dispone de datos que sean oficiales, que sean aceptados y que puedan ser respaldados por todas las instituciones involucradas en el proceso. Como algunos recordarán, hace unos años el Banco Central presentaba un dato, el Ministerio de Hacienda presentaba un dato de exportación, la Dirección General de Aduanas presentaba un dato y la Oficina Nacional de Estadística presentaba un dato. Lo que generaba confusión no solamente entre los organismos, sino también a nivel internacional de cuál era la data real para cada uno de los comercios, si era clasificación, si era para parte de importación o parte de exportación. Entonces, con el proceso de conciliación se ha logrado un consenso entre todas las instituciones para poder presentar un dato definitivo, un dato país, un dato que es aceptado por todas las instituciones que intervienen en el proceso. Bueno, y lo segundo es que las estadísticas difundidas ya dejan de tener un carácter preliminar, ya que han sido consensuadas y avaladas por todas las instituciones del proceso. Lo que les otorga, por supuesto, una mayor credibilidad a los datos y al proceso de conciliación como tal. Ahora bien, cuando ya la ONE ha validado y de manera conjunta ha conciliado la data de comercio internacional, ¿qué hacemos con esa data? Bueno, esa data es difundida a través de algunos de nuestros productos, como es el caso del Anuario de Comercio Exterior, que hace un recorrido por el comportamiento de las importaciones y las exportaciones para cada uno de los años, destacando los productos más transados, los principales destinos, los principales productos a nivel de variación en el comercio internacional, además de hacer comparativos con años anteriores. Están las publicaciones en la prensa, que ojalá que ustedes hayan podido ver algunos de los artículos que publicamos constantemente. Y uno de los usos más importantes es poder dar respuestas a los ministerios que nos solicitan información específica. Puedo mencionarles como ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que constantemente solicita a la Oficina Nacional de Estadística el intercambio del saldo comercial con algunos de los países con quienes ellos tienen reuniones. También se elabora el perfil de empresas exportadoras e importadoras de la República Dominicana, que fue lanzado el año pasado, 2018, y lo que busca es caracterizar a las empresas que importan y exportan en el país. Y un producto que está pendiente de ejecución, que es el Índice de Comercio Exterior, que busca poder darle seguimiento a la variación en los precios de los productos más transados. Y por último, pero no menos importante, es poderle dar respuesta a los usuarios que de manera particular nos solicitan información.
sean instituciones, estudiantes, académicos, investigadores, quienes de manera directa o a través de la Oficina de Acceso a la Información hacen solicitudes de información de productos o de países en particular. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido comprensible. Si tienen dudas o si tienen preguntas, ya saben dónde pueden hacerlas. Espero que les haya gustado. Por supuesto, no irme sin dejarles la invitación a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, ONERD. Muchas gracias. Estimados estudiantes, este ha sido el tema, la producción de estadísticas de comercio exterior de la Oficina Nacional de Estadística. Hasta la próxima.